Hola chaparritos, en esta ocasión vamos a estar viendo el tema de los poemas, pues los elementos que deben de seguir o deben de llevar o llevan para realizar o para escribir un poema. Uno de los elementos pues es la estrofa, el verso y la rima. La estrofa que es el conjunto de versos ordenados. Los versos que son cada una de las líneas pues que van constituyendo el poema. Y las rimas que puramente es de forma estilizada o estilística dan una repetición del sonido concreto de dos o más versos del poema. En esta ocasión vamos a estar viendo nada más lo que es la métrica, sus reglas y la sinalefa. La métrica es el total de números de sílabas que hay dentro de un verso, como por ejemplo, cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca está métricamente numerada o medida por 9 sílabas. Cultivo una rosa blanca. En junio como en enero. En junio como en enero, las sílabas están divididas por colores para hacerlo un poquito más atractivo y de esta forma no perdernos mucho. En junio como en enero. En junio como en enero también tiene 9 sílabas. También esta medida o la métrica de estos versos son 9 sílabas. Para tomar en cuenta o para realizar una métrica, se deben de tomar en cuenta varias reglas, algunas reglas que son muy importantes para que éstas puedan formarse. Por ejemplo, la primera regla es que cuando la última palabra del verso es aguda o monosílaba, se le suma una sílaba más. Monosílaba porque las palabras están compuestas por una sola sílaba, como por ejemplo, sí, no, tú, ya. Y entonces aquí dice que cuando estas palabras están al final del verso, pues al contar las sílabas se le va a sumar una sílaba más. Aquí tenemos un ejemplo. Cada vez que pienso en ti. Cada vez que pienso en ti termina con un monosílabo. Aquí está, miren, nada más la palabra con una sola sílaba. Por lo tanto, si está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas, se le va a sumar una más porque así lo dice la regla de la métrica. Otra de las reglas de la métrica es que en el caso de que el verso tenga su última palabra que sea llana o grave, no se suman ni se restan sílabas. Por ejemplo, mis ojos rompen en llanto. Este sería mis ojos rompen en llanto y tiene un total de 8 sílabas. Pero como la regla dice que si termina en llana o grave, que no se le suma ni una sílaba, ni se le resta ni una sílaba. Así se queda. La última regla de la métrica es que cuando el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba, como por ejemplo, se lo dijo como médico. Médico es una palabra esdrújula, ya que su acento tónico la tiene en me. Entonces aquí dice, se lo dijo como médico. Dice la regla que cuando el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba y como este verso tiene 9 sílabas, le vamos a restar una sílaba. Por lo tanto, 9 menos 1 es 8. De ahí viene lo que son las sinalefas. Las sinalefas se forman cuando una palabra de los versos
terminan con Y o con vocal y la siguiente palabra, o sea, la palabra que le sigue, empieza con vocal, con H o con Y, estas dos se juntan y se cuentan como una. Por ejemplo, sino solo el que no tienen. Sino solo el que no tienen. Vamos a dividirlo en sílabas. Y dice, si, no, so, lo, el, que, no, tiene. Vamos a ver cuántas sílabas son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. O sea, la métrica de este verso son 9 sílabas. Pero, como la sinalefa dice que se tienen que juntar aquellas palabras que terminen con vocal, con Y, y aquellas palabras, o la siguiente palabra que comience con vocal, con H o con Y, aquí vemos que solo termina en vocal y él comienza con vocal. Por lo tanto, vamos a juntar esas dos sílabas formando una sola, la cual se lee luel, sino so, luel, que no tiene. Y en este caso ya quedan 8 sílabas. Pues espero que esta clase, esta explicación les quede clara y nos vemos para la próxima. Maestra Estela estará siempre presente con ustedes. Bye.